Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Les saluda el pastor Marco Chavarría de la Iglesia Bautista Berea en Coronado, en San Antonio de Coronado, y para mí es un privilegio poder compartir nuevamente la palabra de Dios. Hoy miércoles, día normal de culto, tal vez un poquito diferente a como lo hemos hecho en otras oportunidades, pero Dios ha sido bueno, Dios ha sido misericordioso y agradecemos el hecho de que aún podamos mantenernos en contacto con los hermanos, con diferentes amigos, inclusive que han estado eh, agradecidos con la transmisión de los diferentes estudios y servicios de nuestra iglesia. Así que para nosotros es un privilegio poder contar con su presencia. Oramos para que el Señor pues sea con cada uno de nosotros, con cada uno de nuestros hogares, con cada una de nuestras familias, que nos proteja de toda esta situación que se está dando a nivel mundial. Quisiera pues primeramente iniciar con una agradecimiento al Señor, con una palabra de oración, para que sea Él quien tome control de todo lo que se está desarrollando y se va a desarrollar durante eh, este tiempito que vamos a tener el estudio. Así que lo acompaño a entrar a la presencia de nuestro Señor, de nuestro amado Padre Celestial, para darle y entregarle todo lo que somos y todo este estudio que vamos a tener en esta noche. Oremos. Papito Santo, gracias por este precioso tiempo que nos permites estar en tu presencia. Gracias por cada uno de los que ya están conectados, principalmente conectados contigo, Señor. Cada uno de los escuchas, cada uno de los seguidores. Te pedimos que desde ahora, Señor, seas tú confortando nuestros corazones. Sabemos que cada uno de nosotros tiene necesidades. Ahora pues compartimos la opción de compartir las peticiones y algunas necesidades de oración, Señor, y gracias a ti que pues tenemos un bonito grupo también de peticiones por las cuales podemos interceder. Padre, te quiero pedir por el estudio de esta noche para que seas tú guiando y dando la sabiduría, dando la capacidad para ser un instrumento, Señor, para tu honra y para tu gloria. Agradezco por cada uno que ha apoyado, Señor, sintonizando y manteniéndonos en sintonía. Te pedimos por nuestra iglesia, te pedimos por nuestro país para que seas tú, Señor, poniendo esa mano protectora conforme a tu propósito. Para que nosotros también, como costarricenses, como habitantes de acá, Señor, pues seamos obedientes a los lineamientos que nos ha dado el Ministerio de Salud y el gobierno para mantenernos en casa, Señor. Cuida y protege nuestras familias y agradecemos, Señor, el hecho de poder entrar libremente a tu presencia. En el nombre precioso de tu Hijo amado, te lo pedimos y damos las gracias. Amén. Yo quisiera, pues, compartir con ustedes un estudio que veníamos dando en nuestra iglesia los días miércoles, antitos de que se diera todo este boom de tener que limitar los servicios. Eh, y no digo coincidencialmente porque sabemos que con el Señor no hay coincidencias, pero estábamos estudiando un tema: ¿por qué Dios permite tanto sufrimiento? Y eso es algo que pues lo podemos ver, lo podemos vivir diariamente, no solamente con esa situación que se está viviendo a nivel mundial, sino también en las vidas de cada uno de los habitantes, de cada uno de los cristianos, de cada creyente y aún de cada no creyente. Sabemos de que hay situaciones de dolor, situaciones de desesperación. Entre más permite el Señor que pastoreemos nuestras ovejas, vemos que cada una lleva una carga, cada una lleva dolor, cada una tiene una situación especial y específica. Hay dolor en los padres, hay dolor en los hijos, hay dolor en los cónyuges, hay dolor en los familiares allegados, en los abuelitos, tíos, primos, cuñados, ahijados. Hay dolor en diferentes momentos de la vida humana. Y yo quisiera que, bueno, durante este grupo de estudios, porque esta es la primera sesión o el primer estudio que vamos a llevar a cabo, si el Señor lo permite, pues seguiremos dando diferentes estudios los miércoles. Hasta terminar el tema y luego pues continuaremos con un tema nuevo. Pero mientras el Señor nos permita desarrollar este tema de por qué Dios permite tanto sufrimiento, yo quisiera que pues analizáramos nosotros el por qué consideramos que Dios permite todas estas situaciones en la vida del creyente. ¿Será castigo? ¿Serán situaciones especiales? No sabemos exactamente,
por qué Dios lo permite, pero sí quisiera que pues empezáramos a ahondar un poquitito y con su permiso voy a estar también mirando aquí la pantalla de la computadora para poder ir guiándome en lo que es el estudio. Entonces, bueno, ese es un estudio que yo había recibido por ahí del año 2015, si no me equivoco, eh, y lo tenía por ahí guardado y ahora pues sacando estudios, el Señor tocó mi corazón para traerlo y compartirlo con cada uno de ustedes. Este estudio tiene varios puntos que vamos a ir desarrollando, si el Señor lo permite. El primero es, bueno, ¿por qué existe el sufrimiento en el mundo? ¿Por qué? Trataremos no de descubrir el corazón de Dios, pero entender que hay algo más allá del solamente sufrir. Entonces vamos a analizar un poquitito por qué existe el sufrimiento en este mundo. También vamos a ver qué es lo que está pensando Dios. O bueno, va a ser muy difícil, pero trataremos de ponernos en la parte de Dios viendo el sufrimiento del ser humano, porque sería una perspectiva diferente. Es una perspectiva en la cual nosotros pues no podemos entender completamente, pero es bueno siempre tener diferentes perspectivas. Me acuerdo cuando yo estaba en el colegio en artes industriales nos enseñaron, bueno, un poquito dibujo arquitectónico. Y yo me acuerdo que se agarraba la regla T y se hacían unas figuras planas, ¿verdad? Un cuadrado nada más, pero ya después se empezaban a hacer ángulos y se empezaban a hacer tipos de perspectivas y uno lo miraba diferente. Eran líneas sobre un papel, pero le daban a uno una perspectiva diferente. Eso también con Dios. Nosotros podemos entender diferentes perspectivas que se pueden ir dando conforme nosotros entremos también en la mente, el corazón de Dios. No, como les dije, no es que vamos a entender lo que está pasando en el corazón de Dios, porque como dice su palabra, los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos, ¿verdad? Y no los vamos a poder entender, no los vamos a poder comprender, pero cuando vemos a larga distancia eh, por qué Dios ha permitido ciertas situaciones en nuestras vidas, yo estoy seguro de que cada uno de nosotros hemos tenido dolor, hemos tenido situaciones que han sido graves, que han sido dolorosas, que han sido tal vez, ¿qué es la palabra? Que han marcado nuestras vidas, accidentes, muertes de personas, errores que hayamos cometido, eh, que han hecho un antes y un después en la historia de nuestra propia vida. Y yo estoy seguro de que muchas cosas después de un tiempo, por más malas que hayan sido, llegarán a ser anécdotas. ¿Qué es una anécdota? Algo malo que me pasó, que conforme pasó el tiempo, ya no fue tan malo, sino que más bien hasta nos reímos. Yo me puedo acordar de diferentes situaciones, tal vez cuando estábamos en campamento, eh, con accidentes, con situaciones que nos pasaron en muchas oportunidades, que de momento era lo más grave que yo podía imaginarme, pero ahora nos reímos de todas las situaciones que sucedían. Así que yo quisiera que, bueno, tratáramos de pensar no solamente en mi dolor, sino el por qué Dios permite esa situación en nuestras vidas. Eh, Vamos a ver entonces, bueno, por qué existe el sufrimiento en este mundo. Para iniciar, bueno, pensar en algunos ejemplos de sufrimiento en nuestras vidas. Podríamos pensar en diferentes situaciones, como les dije, haber sido asaltado. Yo me acuerdo que jovencito me asaltaron en San José entre dos personas. Uno me distrajo, me pidió una dirección mientras yo estaba pensando, tratando de ubicarme, el otro por detrás. No sé si sería un puñal o sería, no sé, algún objeto. Me bolsearon, me sacaron el reloj, la billetera, el poquillo de menudo que tenía. eh, y fue una situación fea. En ese momento para mí se me estaba, tenía como dicen, el corazón en la mano del susto que tenía. Entonces podemos pensar en ejemplos de sufrimientos, eh, traiciones, desamores, en fin, cualquier situación que cada uno de nosotros pudiéramos haber experimentado. Pero también hay situaciones a nivel mundial.
Ahorita pues estamos viviendo, por supuesto, una que yo creo que está marcando un antes y un después. Eh, Estamos teniendo crisis de todo tipo, pero ¿será que todo esto ha sido del todo malo? Que el Señor esté tomando cartas porque nosotros como seres humanos nos hemos olvidado y lo hemos sacado de nuestras vidas. ¿Será que Dios está diciendo toc, 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 toc? Acuérdense que hay un Dios. Vamos a tratar de aclarar o discutir un poquito de este tipo de situaciones. Bueno, ¿por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios permite todas estas situaciones? Vamos, yo lo invito a que me acompañe a buscar en la palabra de Dios en Mateo capítulo 16, versículo 33. Mateo capítulo 16, versículo 33. Bueno, no es la cita, ayer la copié mal posiblemente, pero el pasaje que estoy buscando dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Creo que es el capítulo 6. Regáleme un segundito y voy a buscar por acá. Mateo capítulo 6. Bueno, tampoco. Estas cosas os he hablado, dice Jesucristo, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesucristo mismo dice, estas cosas les estoy diciendo a ustedes para que tengan paz, para que puedan tener tranquilidad sobre todas las cosas que les van a llegar. No es si les llegan, no, es cuando nos lleguen. Y Jesucristo mismo nos está diciendo, en el mundo tendréis aflicción. Es una aseveración, es una afirmación que Jesucristo está diciendo, van a tener aflicción, van a tener dolor, van a tener pruebas, van a hacer cosas injustas a usted y eso le va a generar dolor. Pero dice, confiad, yo he vencido, dice Jesucristo, yo he vencido al mundo. Entonces, podemos tener la tranquilidad, podemos tener la paz y la seguridad de que estamos en las manos de Dios. Ya Jesucristo pasó por ahí donde usted está pasando y nos ha dado victoria. Él fue abriendo camino, fue alistando el camino para que nosotros luego sigamos ese camino que Él ya nos había marcado. Entonces, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La aflicción viene de parte del mundo, viene de parte del enemigo, de Satanás. Él es el que quiere robarnos la paz, Él es el que quiere robarnos todo lo que Dios quiere darnos. Sabemos de que Dios le ha dado un permiso especial, una licencia especial a Satanás para que gobierne el mundo. Él es el gobernador de las tinieblas, ahora el príncipe de la potestad del aire. Sin embargo, está el Espíritu Santo que también nos va a traer la paz y nos va a guiar hacia el Señor Jesucristo. También en Santiago capítulo 1, versículos 3 y 4. No, del 2 al 4, perdón. Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Tenga pues la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y le será dada. Muchísimas gracias a los que me ayudaron ahí con el versículo. Por acá lo estoy viendo en pantalla. Es Juan capítulo 16, versículo 33. Ahí me había equivocado el nombre del evangelista. Muchísimas gracias, Byron. Que Dios me lo bendiga. Continuamos por acá. Entonces, ¿por qué Dios permite sufrimiento? Bueno, era algo que ya estaba profetizado, era algo que ya estaba escrito. Vamos a sufrir, vamos a tener situaciones que van a traer dolor y desencanto y malestar a nuestras vidas. Ya eso era algo que Dios lo tenía listo, lo tenía preparado.
Y allá en Santiago, Santiago nos dice que tengamos sumo gozo, mucha alegría eh, cuando nos hallemos en diversas pruebas. ¿Por qué será que Dios permite tantas pruebas? ¿Por qué será que Dios permite el dolor? Bueno, dice por acá este pasaje que debemos de tenerlo. ¿Por qué? Bueno, porque eso va a aumentar nuestra fe. Una fe no probada es una fe débil. Una fe no probada es una fe débil. Nosotros necesitamos ejercitarnos diariamente. Yo puedo agarrar ahorita y, bueno, si estuvieran abiertos los gimnasios, ¿verdad? Los gimnasios de pesas y todo eso, yo puedo llegar y poner, no sé, 150 kilos y trataré de levantarlo y me puedo lesionar. Muy posiblemente me lesiono brazos, espalda, columna, estómago, piernas, muñecas, y cualquier otra parte de mi cuerpo me podría lesionar. ¿Por qué? Porque yo no estoy ejercitado, no estoy preparado. Pero alguien que ya se ha preparado y normalmente empieza a generar o a desarrollar sus músculos, muy posiblemente podrá llegar, no sé si 150 o 40 o 80 o 100 kilos, dependiendo de la capacidad de cada persona. Pero dice la palabra de Dios de que la fe se ejercita. Necesitamos ejercitar nuestra fe y se ejercita a través de las pruebas, a través de los problemas, a través de las situaciones que son adversas a nosotros. Es interesante, bueno, con todas estas cosas que hemos leído y que hemos visto y nos tienen bombardeados, vemos que eh, la iglesia primitiva fue de las más perseguidas y torturadas, sin embargo era una iglesia fuerte. Los cristianos, cuando se declaraban cristianos, literalmente estaban firmando su propia sentencia de muerte. Podían ser tomados ellos y sus familias. Hay casos, me acuerdo cuando en el seminario estuvimos estudiando historia de la iglesia, casos. Había una señora que tenía 12 hijos y es un caso que está registrado, y empezaron a matar al primero. Niegue su fe en Jesucristo, y dice, no, mataron al primero enfrente de ella y de sus hermanos. Niegue a Jesús, niegue que Jesús es Dios, que es que usted es cristiano y seguidor de Jesús. No, y mataron al segundo, mataron al tercero, hasta que terminaron al cuarto, al 12º, y al final la mataron a ella. Hermanos, ¿por qué muchas veces nuestra iglesia, en general, digo, la iglesia de Cristo, es tan débil? Porque tal vez no se ha esforzado lo suficiente, porque no ha sido probada lo suficiente. Todavía yo veo la iglesia acá en Occidente, el cristianismo en Occidente, es muy débil, en general es muy débil. Nosotros podemos posponer un culto por cualquier situación. Hay otros hermanos que les cuesta, que tienen que caminar por muchísimos lugares, horas de viaje, eh, y lo hacen por amor al Señor. ¿Cuántas veces nosotros como creyentes eh, tomamos en vano el asistir a la iglesia? Qué hermoso, hace poquito, bueno, la semana pasada, el miércoles, todavía tuvimos culto en nuestra iglesia, fue el último servicio que tuvimos. El jueves llegó una hermana, me dice, uy, pastor, ya me hace falta ir a la iglesia. Todavía no había llegado el culto del domingo, pero ella decía, ya como no vamos a estar, me hace falta estar en la iglesia. Qué bonito tener eso. Bueno, ahora tal vez toda esta situación que está pasando es para que nosotros aprendamos a ser considerados, a, a amar lo que Dios nos ha dado, esa oportunidad de poder congregarnos, de poder trasladarnos hasta nuestras iglesias, apoyar las actividades que se hacen. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? Tal vez es que quiere enseñarnos alguna lección. Tal vez es que Dios quiere decir, Marco, aprenda a depender de mí, aprenda a confiar en mí. Dios tiene el cuadro completo de todo el sufrimiento que me está dando a mí. Yo no lo tengo. Yo solamente veo que me está doliendo, pero no veo que me hace bien. Hasta posiblemente un tiempo después lograré entender
de que eso era para mi propio bien. Todas las cosas que yo le pedí a Dios que me diera y no me las dio en ese momento, ahora me puedo dar cuenta de que era para mi propio bien. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento, tanto dolor, tanta tristeza? El sufrimiento es inherente a la vida humana. Viene de la mano. Desde que nosotros nacemos, lo primero que nos hacen los médicos, ¿qué es? Un par de nalgadas para que lloremos y para que liberemos las vías respiratorias. Así que desde que nacemos empezamos a sufrir, empezamos a llorar. ¿Por qué? Bueno, es parte de la vida. El ejemplo más grande, el ejemplo más sublime que podemos tener nosotros en la vida es Jesucristo. Si Él, siendo Hijo de Dios, siendo Dios mismo, vino a esta tierra a sufrir. Él vino a morir. Ya Él nació con sentencia de muerte. Y una muerte que no merecía. Una muerte que no era para Él. Desde que Él nació lo quisieron matar. Lo quisieron matar y Él tuvo que huir a Egipto. Luego, cuando ya inició su ministerio, también lo quisieron tomar, lo quisieron matar. Hasta que al final, a los 33 años, lo tomaron. Lo castigaron, lo desfiguraron, lo clavaron en la cruz. Él derramó su sangre preciosa. Y Satanás pensó, lo he vencido. Sin embargo, no sabía que más bien eso era la sentencia de muerte de él, porque Jesucristo venció la muerte. Jesucristo, una vez que vertió su sangre, un sacrificio perfecto, agradable a Dios, fue sepultado y fue resucitado al tercer día. Y ahí donde dice Romanos, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? Jesucristo venció. A Jesucristo nadie le tuvo que decir, sal fuera o levántate. Él mismo resucitó con su propio poder. Él venció la muerte. Él venía a sufrir. Así que el sufrimiento es inherente. Viene con solamente el hecho de ser un ser humano, de estar aquí físicamente, ya nosotros vamos a sufrir. Me acuerdo de una conversación que tuve con una joven hace, no sé, unos 2, 3 años tal vez, cuando estaba muy de boga todo esto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto a la legalización del aborto. Y ella me decía, no, es que ¿para qué traer un niño a sufrir? Mejor abortarlo y así se le evita todo el sufrimiento. Y yo le decía, sí, ¿verdad? Sus papás la debieron haber abortado a usted también. No, a mí no, ¿por qué? Bueno, usted no ha sufrido. Usted no ha sufrido desamores, usted no ha sufrido engaños, usted no ha sufrido un montón de situaciones. Sí, claro. Entonces, ya usted también debería haber sido asesinada. ¿Por qué? Porque nuestra vida está llena de sufrimiento. Y el punto que yo quisiera que nosotros entendiéramos es de que no es solamente sufrir por sufrir. Yo me acuerdo, mi abuelita paterna, doña Paulina, ella tenía algo que le ponía a mi papá, se llamaba, si no me equivoco, el cordón de San Francisco. Y eso era como un mecatito que tenía nudos a lo largo de todo y se lo amarraban a la cintura. Y así tenía que pasar, se lo amarraba bien socado o bastante socado y tenía que pasar cierta cantidad de tiempo, cierta cantidad de horas eh, con ese cordón de San Francisco. ¿Con qué objetivo? Generar dolor a sí mismo para tratar de agradar a Dios. Pero sabe que no es necesario que nosotros suframos porque ya Jesucristo sufrió por nosotros. Ya Jesucristo padeció todo lo que necesitaba padecer el ser humano. Jesucristo lo llevó en la cruz del Calvario por amor a usted y por amor a mí. No es necesario que nosotros padezcamos por gusto. ¿Vamos a padecer? Sí, claro. Jesucristo mismo lo dijo, que vamos a padecer, pero sin embargo, Dios tiene un propósito para ese sufrimiento. Y ahí es donde yo quisiera que nosotros empezáramos a aterrizar un poquitito. Es todo
perdón, ¿es todo sufrimiento necesariamente malo? ¿Es todo el sufrimiento necesariamente malo? Yo creo que difícilmente, haciendo un censo, yo les digo, hermanos, levanten la mano quien quiere sufrir. Yo creo que la mayoría de nosotros pondríamos las manos abajo y las tendríamos ahí juntitas para que ninguno se vaya a levantar. ¿Por qué? Porque el sufrimiento no es algo que sea agradable, no es algo que nosotros quisiéramos eh, sufrir o padecer. Sin embargo, hay sufrimiento que es bueno, hay sufrimiento que es saludable. Como la mayoría de ustedes saben, hace 8 días exactamente hoy, mi mamá, después del culto, partió a la presencia del Señor. Ya tiene 8 días de estar descansando literalmente en la paz de Dios. Y ese sufrimiento que nosotros tenemos ha sido satisfecho con la paz de Dios, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero ese sufrimiento que mi mamá tenía, Dios ya la confortó. Ya Dios le dio la paz. Él sufrió todo lo que nosotros necesitábamos sufrir. Cualquier sufrimiento que nosotros pasemos no es comparado al sufrimiento que Jesucristo padeció por amor a nosotros. Entonces, ¿hay algún sufrimiento que sea o es todo malo? Pues no. Hay razones para sufrir. Bueno, hablaba yo con los hermanos en diferentes oportunidades en cuanto a esto del sufrimiento. Bueno, cuando una madre está dando a luz, se dice que dentro de la escala del dolor es uno de los dolores más fuertes. Sin embargo, una vez que da a luz y tiene a su bebé en sus manos, todo ese dolor que había pasado hacía poquitos segundos, poquitos minutos, ya no se acuerda. Es igual con Cristo. Cualquier dolor que nosotros padezcamos por amor a Dios va a ser como nada cuando le miremos cara a cara. Yo creo que la mayoría, o espero que tal vez la mayoría de nosotros conozcamos o hayamos escuchado este himno de Marcos Vidal, cara a cara, que dice, yo no quiero que nadie me moleste, yo no quiero que nadie me hable, yo solamente quiero mirarlo cara a cara y deshacerme en su presencia para agradecerle todas las cosas. Qué bonito, qué agradable es decir que Dios conoce nuestro sufrimiento, de que Dios lo entiende porque Él mismo envió a su Hijo Jesucristo a padecer por amor a usted y por amor a mí. Así que el sufrimiento no es algo que nosotros estemos ajenos o estemos inmunes. Más bien, como creyentes, Dios permite el sufrimiento para que nos acerquemos más a Él. Hay sufrimiento que nos acerca más al Señor. Yo estoy seguro de que muchas veces, cuando nosotros nos hemos alejado de Dios, nos hemos enfriado en nuestra relación con Él y a veces Dios pone ciertas pruebas, pone ciertas situaciones en nuestras vidas, sea salud, o sea trabajo, o sea nuestras relaciones personales o familiares. Y llega ese momento de dolor y nosotros recapacitamos como el hijo pródigo allá en Lucas capítulo 16, que cuando ya este hijo pródigo se había ido y estaba gastando, había gastado ya todo su dinero, ya no tenía amigos, ya no tenía dinero, ya no tenía, estaba muy lejos de su padre, etcétera, etcétera, y él estaba dándole de comer a los cerdos y él decía, los jornaleros de mi papá están mejor que yo y yo soy el hijo y ellos son solamente los jornaleros. Él recapacitó. Y todo ese dolor que él estaba sintiendo, yo me imagino que él estaba sucio, hediondo, con ropa andrajosa, me imagino que estaba delgado, del mal comer, me imagino que tenía vergüenza, no sé qué montón de sentimientos podría tener en su corazón, pero ese sufrimiento fue para bien. ¿Por qué? Porque él decidió regresar a su padre. Y hermano, amigo que usted me está escuchando, puede que en este momento usted esté padeciendo sufrimiento, que Dios esté dándole la bendición de sufrir y de padecer. Puede que sea la mejor bendición que le pueda pasar, porque usted puede regresar a la comunión con el Padre. Hay algunas
formas de sufrimiento que podrían ser positivas. Y yo espero con todo mi corazón que Dios trabaje en su corazón y en el mío. Y tal vez nosotros podamos ser instrumentos de Dios para llevar esperanza a otras personas. Con el sufrimiento que nosotros hemos tenido, que hemos llevado, puede que Dios esté utilizándolo para que nosotros más adelante podamos llevar esperanza a otras personas. Yo quisiera que analizáramos también algunas razones de las cuales o por las cuales podemos sufrir. Yo por acá dividí en dos, o las tengo divididas en dos, como causas externas y causas internas. Causas externas, podríamos decir, es el sufrimiento que personas ajenas a mí me lo pueden hacer. Voy manejando y alguien me choca, me golpea el carro. Yo voy bien, voy a la velocidad, voy en mi carril, guardo mi distancia, etcétera, etcétera, y alguien me golpea. Eso causa, más aquí en Costa Rica, mucho dolor, mucho sufrimiento. Que se nos metan a la casa y nos roben las cositas que tenemos. Que nos asalten. Que asesinen a un ser querido. Son factores externos que tal vez yo no tengo mucho control de eso, por lo menos no un 100%, pero sin embargo me puede generar sufrimiento. Y también tengo razones internas. Razones internas que pueden ser, bueno, personas que, o situaciones que yo mismo estoy generando en mi vida que me van a producir sufrimiento más adelante. Ejemplo, bueno, tal vez yo quiero ser o soy vagabundo y no quiero estudiar, no quiero prepararme y los años siguen pasando y llego y me caso y luego no tengo cómo enfrentar el mundo. No hay un trabajo especial, no hay situaciones eh, especiales en mi vida para poder generar yo mejores ingresos. Bueno, eso fue una situación que yo mismo generé porque no quise estudiar. Ahora, hay personas que no pudieron estudiar, aunque sé que aquí en Costa Rica hay opciones para estudiar. Ahora que estuvimos acomodando un poquito de las cosas de mi mamá luego de su muerte el día viernes, nos encontramos las notas de la universidad. Y muy buenas notas tenía mi mamá. Sin embargo, ella nos contaba que cuando, bueno, estaba en el colegio de señoritas y ella nos comentaba de que tenía que levantarse como a las 3 de la mañana para moler el maíz, para hacer las tortillas, mientras otras hermanas iban haciendo el jornalito que llamaban ellos, para que los hombres se fueran a alistar para ir a trabajar a las 5. Y ella tenía que levantarse a las 3 para bañarse, porque si no se le hacía tarde, porque a las 6 tenía que tomar el único bus que salía de Coronado hacia San José. Y luego tenía que llegar y aprovechar la luz de sol porque no había luz eléctrica. En tiempo de exámenes mi abuela ponía una candela y ahí cuando era de noche hasta que se acabara la candela. Tenían que aprovechar, sí, no fue fácil, pero aprovechó el tiempo. Hermanos, no pensemos de que el sufrimiento es solamente malo. El sufrimiento puede ser bonito, puede traer cosas buenas a nuestras vidas, puede motivarnos a surgir, puede acercarnos a nuestro Creador. ¿Cuántas veces, cuántos ejemplos he visto yo de personas que eh, al atravesar su desierto, al atravesar su sequía, han encontrado la paz que solamente Dios puede dar? Mi paz os dejo, la paz os doy. No os la doy como el mundo la da. Él viene a darnos una paz especial y casi siempre llega a través del sufrimiento cuando nos damos cuenta de que ya no tenemos más a dónde ir. ¿Se acuerdan las palabras de Pedro? Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Solo tú nos das palabras de vida eterna. Y tal vez en esta convulsión que está viviendo el mundo, ¿a quién iremos? Vemos lo frágil que es la economía mundial, colapsada. Wall Street
en China, las grandes comercializadoras están viendo disminuidos sus ingresos en millones de dólares. Vemos qué frágil es el sistema inmune humano, que algo tan pequeño como este virus puede matar. Vemos qué frágil que es el trabajo y la salud. Tal vez estábamos confiados en que teníamos un trabajo estable y Dios dice, ah, sí, ¿estás seguro? Vamos a mandarle ¡pum! Un polvito para que vean lo frágiles que somos. Tal vez, hermanos, en medio de todo este sufrimiento, de todo este dolor, Dios quiere que pasemos un poquito más de tiempo en familia y disfrutemos los unos de los otros. Que aprendamos a depender de Dios y no de nuestras capacidades. Así que, algunas razones para sufrir, bueno, causas internas, causas externas. ¿Qué pasa si yo no cuido mi dieta y empiezo a comer comida chatarra, comida chatarra, comida chatarra? Pues de fijo, mi salud va a ser quebrantada. Necesito comer comida balanceada. Necesito hacer ejercicio. Necesito hacer revisiones médicas periódicas. Eso me va a ayudar a mantener un poquito mejor mi estado de salud. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a consumir drogas? Tarde o temprano, el cuerpo me va a pasar la factura y ahí va a estar el sufrimiento. Cuando pierda la familia, cuando pierda el trabajo, cuando pierda la salud, inclusive cuando pierda la vida. Causas externas. ¿Cómo puede existir el mal si Dios es amor y Dios es todopoderoso? Esa es una de las preguntas que muchas veces nos hacen a nosotros como creyentes. ¿Cómo puede existir el mal si Dios es amor? Cuando nosotros leemos allá en Primera de Juan, uno de los pasajes donde se menciona más que Dios es amor. ¿Cómo puede existir el mal si Dios es amor? Y si Dios es todopoderoso, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué no hace y se elimina el mal? Bueno, no es tan fácil la respuesta como tal vez nosotros quisiéramos. Pero vamos a tratar de ir desenmarañando, de ir sacando poco a poco la respuesta. ¿Por qué Dios permite el mal? Yo puedo decirle que, bueno, sería estar en la mente de Dios para saber el por qué. Pero sí sé que a veces Dios, o que a veces no, Dios se manifiesta y Dios se glorifica a través del mal. No me malinterprete, no es que vamos a hacer el mal para agradar a Dios, no. Dios se agrada del bien y de la obediencia de nosotros como creyentes y del arrepentimiento de las cosas malas que hacemos. Pero también la palabra de Dios nos dice, y vamos a buscarlo allá en Romanos 8, capítulo 28. Yo creo que es un pasaje que la gran mayoría de nosotros lo conocemos, lo hemos leído en diferentes momentos y que también sé que ha sido mal interpretado en diferentes momentos. Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuántas? Todas. ¿A quiénes? Ahí es donde está el detalle. No es que a todo el mundo que le pasen cosas malas le van a ayudar a bien, sino que a los que aman a Dios, a los que actuamos o tratamos de actuar agradando a Dios, las cosas nos van a ayudar a bien. Vamos a empezar a desmenuzar esto un poquitito más. Lo que dice el apóstol, y sabemos que a los que aman a Dios, no es a todas las personas, inclusive no es a todos los creyentes. Hay creyentes que no aman a su Padre. Yo he hablado en diferentes momentos con hermanos, tal vez algunos alejados de la relación con Dios. Y hemos hablado de diferentes momentos y me dicen, es que tengo tanto tiempo de no hablar con mi papá o
han pasado situaciones muy fuertes en la familia y yo tomé la decisión de no hablarles, de separarme de toda mi familia. Bueno, yo le digo, uno puede dejar de hablar a su familia, puede dejar de hablar a su padre, puede dejar de hablar a sus hijos, puede dejar de hablar a cualquier tipo de familiar, ¿verdad? Eso no quita que dejemos de ser familia. Somos familia. Si yo le dejo de hablar a mi hermano, eh, seguiré siendo hermano. ¿Por qué? Porque mi ADN y el de él son compatibles. Son de los mismos padres. Cuando nosotros entramos y nacemos en la familia de Dios, como dice Juan capítulo 3, que es necesario nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Cuando ya nacemos en la familia de Dios, ya tenemos ADN de Dios y ahí somos hijos de Dios. Podemos ser hijos agradecidos y en comunión con Dios, o podemos ser hijos mal agradecidos y no estar en comunión con Dios. Pero aquí lo que está diciendo este pasaje es que a los que aman a Dios, a aquellos hijos que sí están en comunión con Dios, cualquier situación que suceda, le ayuda bien. Perder el trabajo, bueno, le ayuda bien. Yo puedo decirle personalmente, en mi caso, yo trabajé para el Banco Anglo Costarricense hace ya bastantes años, hasta 1994 que se dio el cierre. Y yo me acuerdo que para mí fue una experiencia un poquito, no digo traumante, pero eh, no sabía qué iba a suceder, nadie sabía, eh, había mucha zozobra, muchos compañeros que ya estaban mayorcitos y tenía muchas anualidades y no sabía qué iba a suceder. Sin embargo, yo sé que eso me ayudó a mí, ayudó a nuestra iglesia. Esa crisis del Banco Anglo ayudó para que nosotros pudiéramos tener el templo que tenemos ahora o el terreno que tenemos ahora. Y después de ahí he tenido varios trabajos y nunca, gracias a Dios, he ganado menos de lo que ganaba ahí. O sea, siempre he ganado más de lo que ganaba en el Banco Anglo. O sea, Dios me sacudió la rama y me dijo, Marco, suéltese, confíe en mí, no confíe eh, en sus capacidades, sino en lo que yo quiero darle a usted. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. No importa cuál sea la circunstancia, no sé qué podrá estar atravesando usted, enfermedad, problemas, algún vicio, problemas interpersonales con sus padres, con sus hijos, con sus hermanos. No sé qué estará sucediendo en su vida, pero si usted ama a Dios, Dios puede transformar ese sufrimiento en bendición. Para que eso le ayude bien, para que al final todo esté bien. Puede pensar en ejemplos de sufrimiento que son difíciles de explicar. Ahora, antes de iniciar la transmisión, eh, me puse a pensar en algunos ejemplos de situaciones de dolor que son difíciles de explicar. Y bueno, muerte de un niño, niños inocentes, niños de bebés o por nacer o recién nacidos. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió que se diera la concepción? ¿Por qué Dios permitió que los padres anhelaran tenerlo y hicieran preparativos en muchos casos? Y Dios se los llevó. Son situaciones difíciles de explicar, que tal vez no tenemos la capacidad ni de entenderlo y menos explicarlo. Asesinatos. Hemos escuchado asesinatos increíbles con los judíos. Sabemos de la historia, ¿verdad? Con Alemania, con Hitler. En Chile aparentemente también encontraron fosas con cientos de cuerpos, ya de huesos. Y uno dice, pero ¿por qué? Gente que no tuvo culpa, civiles. Son situaciones que son bien difíciles de explicar. Deformaciones al nacer. ¿Por qué a veces
Dios permite que personas nazcan con ciertas deformaciones, con ciertas limitaciones. Bueno, yo creo que uno muy famoso es este joven, creo que murió ya hace unos 2, 3 años, que nació sin extremidades. Él anduvo, bueno, fue recogido por una señora que lo amó como su propio hijo y le enseñó y le mostró a Cristo como su Salvador personal, lo guió a Cristo. Y él empezó a dar conferencias a nivel mundial, anduvo por diferentes países y viajaba y daba charlas de motivación y también mostraba a Jesucristo. Pero era una persona que, ¿por qué Dios permitió que naciera así? Me acuerdo este caso que había allá en la palabra de Dios, de cuando le preguntaron a Jesucristo del ciego de nacimiento. Los apóstoles le preguntaron, bueno, ¿quién pecó? ¿Él o los papás? Y Jesucristo dijo, no, ni él ni los papás. Es para que se mostrara la gloria de Dios. Muchas veces hay situaciones que nosotros no vamos a poder entender, que no vamos a poder explicar, pero hay una promesa, que si amamos a Dios, todas las cosas nos van a ayudar a bien, conforme al propósito de Dios, que muy posiblemente no va a ser la misma percepción o el mismo pensamiento que usted y yo podamos tener con nuestras mentes tan limitadas. Hambrunas o sequías donde mueren miles. He estado ahora con todas estas situaciones, se habla de que hay más muertes de niños con hambrunas que lo que está matando este coronavirus. Sin embargo, no se escucha mucho acerca de eso, pero hay muertes de niños, de jóvenes, que no han comido en días. ¿Por qué se dan este tipo de situaciones? Violaciones, violaciones tanto de hombres como de mujeres. Yo he conocido casos y he conversado con personas, varones, que han sido violados siendo niños, abusados por periodos largos de tiempo. Qué triste, qué doloroso. Pero Cristo puede sanar esas heridas. Cristo puede tomarlos en sus brazos y darles el amor y el cariño que solamente Él puede dar. Accidentes de tránsito. He visto en las noticias personas que van manejando en su carril a la velocidad normal y llega alguien adelantando en un mal lugar, en un mal momento y les da de frente y se mueren. Son muertes difíciles de explicar. Uno dice, ¿por qué? Si estaban cumpliendo las normas y las reglas, ¿por qué Dios permitió que murieran? Hay veces nosotros no vamos a entender y no vamos a poder explicar el por qué estas situaciones se dieron. Sin embargo, un día el Señor va a tomar las lágrimas y va a enjugar las lágrimas de cada uno de nosotros. Si el Señor lo permite, vamos a dejarlo por acá. Para la próxima semana, si Dios lo permite, vamos a continuar con la parte 2 de este estudio. Y yo le insto, le motivo para que nos acompañe. Vamos a estar analizando el punto de pensando en Dios. Ya estamos, este primer punto fue, bueno, el sufrimiento nuestro, que todos sufrimos, que todos vamos a padecer. Tarde o temprano nos va a tocar la puerta el dolor, si no es que nos las ha tocado ya en diferentes oportunidades. Pero para la próxima semana vamos a analizar y a estudiar un poquitito de parte de Dios, cómo ve Dios toda esta situación del dolor en nosotros como seres humanos. Quisiera agradecer a cada uno de los que nos ha acompañado hoy. Les recuerdo que vamos a seguir transmitiendo, si el Señor lo permite, los miércoles a las 7 de la noche, el domingo a las 10 de la mañana, si el Señor lo permite, lo haremos en vivo desde nuestro templo. Y también a las 5 de la tarde vamos a subir un mensaje en diferido, si Dios lo permite también,
para poder compartir y disfrutar la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Y también estos mismos estudios los vamos a subir a nuestro canal de YouTube y los puede buscar igual como Iglesia Bautista Berea Coronado. Voy a permitirme tener una palabra de oración y agradezco a todos y cada uno de ustedes que nos ha acompañado en esta noche y esperamos de ser de aliento, de ser de fortaleza para cada uno de ustedes. ¿Me acompaña en oración? Papito Santo, gracias por este precioso tiempo que hemos podido abrir tu palabra y gracias por cada uno de los que han llegado y se han conectado para poder escuchar y ser animados también por tu palabra, Señor. Sabemos que el dolor, Señor, está ahí, pendiente, tocando la puerta a cada uno de nosotros. Los niños sufren a su modo, los jóvenes sufren también a su modo, los adultos también a su modo, los adultos mayores también sufren a su modo, Señor. Todos sufrimos de diferentes formas, dependiendo de nuestras capacidades. Sé que también tú permites este sufrimiento. Pero sé que también ese sufrimiento no es solamente para que nosotros nos sintamos mal o con dolor, sino que tiene el objetivo de acercarnos más a ti, Señor, porque eres el único que puede confortar nuestra alma. Eres nuestro diseñador perfecto que conoce lo más íntimo de nuestro corazón, de